¿Quién fundó la Iglesia Católica? Veamos Mateo capítulo 16, versículos 13 al 20, donde encontraremos que el mismo Cristo dijo: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿A quién le habló Jesús en Mateo capítulo 16, del verso 13 al 20? A Simón Bar Jonás. ¿Qué quiere decir Pedro? El nombre de Pedro nunca antes se había utilizado. En griego hay 7 formas de decir piedra a diferencia de otros idiomas. Acroniagos, que quiere decir piedra angular, utilizada para Jesús. Petras, que quiere decir piedra firme. Este es el que usó Jesús para decirle a Simón. ¿Por qué Jesús cambió el nombre de Simón? Porque Pedro tiene una misión específica que le da el mismo Jesús. En el Antiguo Testamento, Dios cambia el nombre cuando se iniciará una alianza según la misión. Ahora veamos algunos ejemplos del Antiguo Testamento. Abraham por Abraham, que significa padre de muchedumbres. Génesis capítulo 17, versículo del 4 al 8. Ahora veamos otro ejemplo. Jacob por Israel, que significa fuerza de Dios. ¿Por qué a Simón? Porque Simón Pedro fue la primera persona que reconoció la divinidad de Jesús y porque tenía la fe sólida. Mateo capítulo 16, versículo 17. Esto también podemos corroborar en otros evangelios como Marcos capítulo 3, versículo 16 y Lucas capítulo 22, versículos 31 al 32. Pedro tenía una fe sólida y esto lo podemos encontrar en Juan capítulo 21, versículos 15 al 19, donde Jesús le da una misión a Pedro, que es confirmar a sus hermanos en la fe. Al morir Pedro, ¿dejó de existir con él esta misión? Veamos Mateo capítulo 16, versículo 19. Te daré las llaves del reino de los cielos. Remitámonos al Antiguo Testamento para saber qué significa las llaves. El mejor que nos puede explicar sobre la sucesión de la autoridad es Isaías. Pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, abrirá y no habrá quien cierre, cerrará y no habrá quien abra. Esto se dijo siglos después de la muerte del rey David. Si la palabra papa no aparece en la Biblia, ¿por qué la usan? La palabra papa significa padre, que se le dijo al obispo de Roma. En realidad existen diáconos, presbíteros y obispos, porque Dios es un Dios de orden, no de caos. ¿Por qué en Roma, si la Biblia no menciona que Pedro haya estado allá? No todo lo que ha sucedido en la historia real está en la Biblia, pero todo historiador serio sabe por pruebas arqueológicas que Pedro sí estuvo en Roma y que murió allí. Después de eso le siguieron otros papas. Acá tenemos una lista que está luego Lino, Anacleto
y así sucesivamente hasta Francisco. Revisemos un libro serio sobre historia. La Nueva Enciclopedia Americana dice: cuando Pedro dejó Jerusalén, se fue por un tiempo a Antioquía y después a Roma, donde fue jefe de la iglesia. Algunas personas dirán: pero la Iglesia Católica la fundó Constantino en el siglo IV. ¿Será verdad? Con el Edicto de Milán, Constantino terminó con la persecución y matanza de los cristianos. A esto se le conoce también como tolerancia del cristianismo, porque antes vivían en catacumbas y salieron a la luz. Algunas personas afirman que el Papa es el anticristo. ¿Es cierto esto? Anticristo significa ir en contra de Cristo. Por el contrario, el Papa siempre ha predicado a Cristo. Si el Papa fuera el anticristo, Jesús habría fallado en Mateo capítulo 28, verso 20. Y he aquí que estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O también habría fallado al decir: las fuerzas del infierno no prevalecerán sobre ella. Mateo capítulo 16, versículo 18.